no puedo decir grabar video. Entonces. Ay, no puedo con él. Buenas, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los que nos ven, espero que estén bien con todas sus familias. Así es, ¿cómo están? Dios los bendiga, los extrañamos mucho, los amamos mucho, nos hacen falta todos los que estamos viéndonos constantemente. Así que bueno, hoy preparémonos para recibir la palabra de Dios y esperamos nosotros que todos estén reunidos en familia, con armonía, con sencillez de corazón, Con paz, amor. Amén. Y si las cosas se hacen difíciles para solucionar los conflictos, recuerden que la llave de toda solución de conflicto es el perdón. Así que vamos a poner en práctica el perdón. La otra llave es orar por las personas que nos han ofendido. Orar por las personas que nos ofenden. No se va a solucionar inicialmente. Tenemos que la oración por el que nos ha ofendido va a cambiar la situación y tenemos que ser pacientes. Sí, Señor. Como ya se los hemos dicho Paz de muchas Dios. veces. Paciente, paz de Dios. Y la otra cosa es que cambien esas caras de bravo que tienen. Sonríanle a la vida, que la vida es bella y hermosa. Amén, sí Señor. Vamos a tener que cambiar esas caritas, aumentar nuestros niveles de alegría. Eso es una decisión que tomamos. Ajá. Igual como perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Cuando usted ora por la persona que le ofendió, su sentimiento cambia. Y cuando usted toma la decisión de perdonar, no es que usted va a ir a decirle, mira fulano, te perdoné, ¿oíste? Para que sepas. No, usted lo perdona en silencio, calladito, adentro de su corazón. Usted no tiene que hacerle saber a la persona que usted lo perdonó, sino que sus acciones van a realizar un cambio. Usted va a tener acciones de amor, acciones de servicio. ¿Cómo cuesta? Sí, por eso es que tienes que orar y pedirle a Dios que te dé fuerzas para perdonar. Y recuerda, los que no perdonan, entonces Dios no nos perdona. Así que como dice el Padre nuestro, perdona Señor, perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Perdónanos tú así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces necesitamos entender que para solucionar conflictos en este tiempo, en familia, en la casa, con los familiares de alrededor, con los que nos relacionamos, tías, tíos, cuñados, la hermana, la esposa de la prima, de la amiga, de la otra, que a lo mejor quedaron juntos en la casa en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Tenemos que solucionarlo es poniendo en práctica decisiones. Decido perdonar. No es un sentimiento. Decido alegrarme, como decía mi esposo. Decido servir. Decida dar amor. Decido dar amor. Decido dar y cambiar mi carácter, cambiar mi cara. Porque si usted pone una cara apretada ahí toda, ¿verdad? Todo el mundo se va a dar cuenta que usted sigue con la misma yuca, con esa raíz de amargura dentro del corazón. Tenemos que arrancar esa raíz de amargura. Eso es una decisión que usted va a tomar para solucionar conflictos en este tiempo. Y en todos los tiempos. No es nada más en este tiempo. Sí, en señor. todos los tiempos. Es una decisión, no es un sentimiento. Recuerden, amar es tomar una decisión de amar. Y la otra cosa, cuando tú perdones, si le dices a la persona, mira, te perdoné, pero tienes que perdonarlo de corazón. No que lo vas a perdonar y después le vas a decir, bueno, esa puerta no me pase. Ahí no has perdonado a nadie. Tienen que perdonarlo de corazón en todas las cosas. De corazón. Sí, señor. Sin establecer exigencias. Y como les dijimos, ¿verdad? No puede ir usted a decirle a la persona, ya te perdoné, ¿sabes? Ya te perdoné o conversaciones que impliquen de que usted es mejor que. No, señor, al contrario. El que calla pasa por sabio, dice un proverbio. Así es. Es mejor callar. Y bueno, vamos a orar, para comenzar con la palabra. Sí, eso señor. fue un abreboca. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, te damos gracias por todos los que nos están viendo en este momento y nos están oyendo y los bendecimos en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, mi Señor. Te pedimos por los enfermos en este momento, los que tienen el coronavirus,
los que tengan cáncer, que tengan azúcar en la sangre, todas las enfermedades que tengan, Señor. Si nos están viendo ahorita, Señor, sánalos completamente, de adentro hacia afuera, de la cabeza a los pies. Y digan ustedes en el momento allá en su casa, sano soy en el nombre de Jesús. Digan ustedes también para que el Señor los sane. Amén. Sano soy en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, como siempre, que hemos comenzado y hemos terminado con oración y comenzado con oración, sana nuestra tierra, Padre. Amén, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Sana la tierra entera, todas las naciones y a todos, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Capítulo 1 de los Hechos. Hechos de los Apóstoles se llama el libro. Versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto. Ese aposento alto estaba en una casa, donde moraban, es como algo como una terraza alta, un lugar alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice que allí vivían en ese lugar todos ellos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí se reunían a orar. Y fíjense que se reunían estos discípulos de Jesús, estos apóstoles de Jesús, se reunían con las mujeres a orar, unánimes. Y allí también estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús. Dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea que ese aposento alto era un lugar bastante grande. Los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente esa fue realmente la primera casa, iglesia, porque a partir de ese mismo día que ellos entran a Jerusalén y se reúnen allí, en el día de Pentecostés fue que se derrama el Espíritu Santo y ahí realmente nace la primera casa iglesia, que era esa. Pero dicen que para tener un aposento alto tiene que haber sido una casa de una persona adinerada, probablemente la casa de José de Arimatea o probablemente la casa de otro seguidor de Jesús, de otra persona que había creído en Jesús, que su corazón se había sensibilizado de tal manera que también había puesto sus recursos, sus bienes a favor de la propagación del evangelio, de las reuniones del ministerio, de las reuniones de los discípulos. Entonces dice que en este tiempo, dice Lucas, ¿verdad? Que muchos también están de acuerdo que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el evangelista. Pareciera que para ellos era muy importante para Lucas dejar referencia y colocar en la crónica que estaba levantando con respecto a todo lo que los apóstoles hacían, que es realmente el motivo del libro de los Hechos, que el número de las personas que se reunían constantemente. Fíjese que en esa terraza, en ese lugar, no solamente eran familias, porque dicen que uno era hermano del otro, etcétera, pero también dice que había muchas personas, ¿verdad? Que no eran familia, eran 120. Deja registrado en el Evangelio, en el libro de los Hechos, deja registrado el número de las personas. Y en el verso 16 dice que Pedro se levanta y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Estaban conversando acerca de la persona que traicionó a Jesús en ese momento. Vamos a dejarlo hasta allí.
¿verdad? Porque lo que me quiero resaltar es que se reunían en una casa 120 personas. En aquel momento no estaban realmente siendo tan perseguidos. Había como cierta libertad porque ellos dicen que venían del monte del Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿verdad? Y entrados subieron al aposento alto. O sea que se movían con cierta libertad. Hoy quiero hablar de que se reunían de casa en casa. Realmente, visto desde la perspectiva misionera, porque la iglesia casera es una iglesia misional, es una iglesia con una misión, es una iglesia con un propósito que se desarrolla en base a la testificación, dar testimonio de los cambios vivenciales de cada uno por el encuentro con Jesucristo. Entonces, yo pongo mi casa, yo abría mi casa porque yo había cambiado, mi corazón había cambiado. Antes era de una forma, ahora con el toque de Jesucristo en mi corazón, el toque del Espíritu Santo, la palabra de Dios, había un cambio. Y entonces la testificación, dice la palabra que ellos testificaban del Evangelio, testificaban de Jesús, significa que ellos con la vida cotidiana, con su vida, su cambio de vida, ellos mostraban que Jesucristo era real. La gente los conocía antes y conocía su ahora, su después. Entonces, ellos, el Evangelio cumplía la misión de testificar esos milagros de cambios de vida, esas nuevas maneras de relacionarnos. Y el Evangelio impulsaba y estimulaba el romper las barreras relacionales que existían. Desde esta perspectiva, entonces la iglesia casera, las iglesias de casa en casa cumplían un trabajo misionero. La proclamación del Evangelio era la causa real de que las iglesias se expandieran, como les digo, a través de la testificación y a través de la lectura de las Escrituras. Esto es lo que Lucas pretende comunicarnos con la expresión de que la palabra de Dios se esparcía por todos los lugares conocidos. Cuando se refiere al crecimiento de la iglesia casera, demostrando que no era un proceso vago, un proceso banal, de que se reunían a comer y a beber nada más, un proceso... No era como un club. No era como un club. Las características de la iglesia, de las casas cristianas, de las primeras comunidades cristianas, era tan especial. Un respeto muy... Era especial, sí, un respeto y el compartir desde el corazón los alimentos, de la comida con reverencia, en la oración. Comenzaban las reuniones con oración, que sí, eso es importantísimo porque les daba la diferencia de las demás reuniones de las culturas grecorromanas que existían en el lugar, y también les daba la diferencia también de las reuniones judías, que también muchas de ellas en aquel tiempo se cumplían en el hogar, porque había una misión también de sinagoga hogar, en donde las personas iban, compartían la comida y compartían los alimentos, pero no era de la manera como los judíos, como los primeros cristianos se relacionaban. Ellos se relacionaban transculturalmente, había muchas culturas que convergían en Jerusalén, y entonces ellos podían compartir y no había esa diferenciación de cultura. De hecho, perdón, a lo mejor algunos llevaban sus comidas, otros otras comidas, entonces comían entre todos, se cambiaban. Exactamente, y compartían entre ellos esas comidas sí, de los diferentes lugares de donde eran las personas. Entonces la iglesia casera, las comunidades cristianas caseras iniciales de los primeros del primer siglo, tenían esa diferenciación. O sea, no podías confundirte con un club, no podías confundirte con una colegia, como la reunión de sabios, o como un colegio, o como una escuela, colegio médico o algo así. Exacto. Colegio de ingenieros o algo. Exacto, porque los griegos eran muy de hacer ese tipo de reuniones colegias, que se llamaban así. Entonces, y los judíos también hacían esas reuniones, o sea que había como mucha tendencia a hacer reuniones en lugares privados, que no tendría que ser realmente en los templos, pero las reuniones cristianas tenían la gran diferencia de que comenzaban con oración, con reverencia, con respeto, luego con alabanzas, los cantos que eran desde el corazón,
y luego entonces el lavado, se lavaban las manos, el lavado de las manos y compartir los alimentos y como dices tú, a lo mejor, ¿verdad? Aquí elucubrando, se compartían de diferentes nacionalidades los alimentos y todos eran normales, todos eran planos, eran sencillos, eran llanos. Allí probablemente habría un pobre y habría un rico de una manera normal que podrían compartir. Generaba un ambiente fresco, un ambiente de armonía, que era fácil para romper las barreras relacionales. Luego compartían, declamaban la palabra de Dios, predicaban con el poder del Espíritu Santo y luego terminaban la reunión con oración y se iban a sus respectivas casas, ¿verdad? Si habían varias personas, si era una comunidad donde habrían varias casas o si era una sola familia que vivía en una sola casa, pues entonces luego se irían a dormir. Pero entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Desde esta perspectiva, de que de esa manera fue creciendo la iglesia fue creciendo relacionalmente, vivencialmente, porque se testificaba a través de los cambios de la vida personal por causa del Espíritu Santo y el deseo profundo de que a través de la Escritura, entonces yo, por ejemplo, veía que había un nuevo mandamiento que era el amor, y yo me sentía desafiado por esa palabra. El desafío por el cambio era ya una necesidad. El Espíritu Santo obraba desde el corazón y desde la iglesia en casa es más rápido y más fácil el crecimiento espiritual. La restauración espiritual es mucho más fácil. Porque como dicen, de tú a tú, pues de cara a cara. Sí, es muy difícil que una persona con un problema o una debilidad que va en contra de la palabra, se pueda mantener constantemente en esa falencia, en ese pecado, en esa situación oculta en una iglesia en casa, porque se nota demasiado rápido. Sí. Y entonces viene la conversación, viene el cara a cara, como dices tú, el confrontamiento y la ayuda para poder salir de esa condición. Porque ya la exhortación es una manera de amar. Exactamente. Y se hace práctico vivir la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que en Corintios, por ejemplo, habla de compartir los alimentos y dice, espérense los hermanos unos a otros para comer. Y el que no, que venga comido en su casa. Y el que está muerto de hambre, coma primero en su casa. Y cuando se reúne en la iglesia, ¿verdad? En la casa donde nos vamos a reunir, entonces espera a sus hermanos para que no afrente al Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que tenemos un desafío que la palabra de Dios nos hace darnos cuenta de que la hermandad, la koinonía, que es el compañerismo o la asociación, la palabra koinonía con K, era común en medio de la iglesia en casa porque el llamado del Señor era a tener compañerismo, a tener asociación. Por lo tanto, entonces lo que mi hermano hace me afecta a mí de una manera directa y lo que yo hago, como yo me comporto, afecta a él de una manera directa. Entonces la relación y el llamarnos hermanos es mucho más sustancioso, es más rápido en una iglesia casera, en una iglesia misionera, porque son iglesias misioneras, la misión del evangelio, el cambio puro, en la transformación de mi manera de pensar, mi manera de ser, para que el Espíritu Santo more en mí, para que me santifique, me libre de todo ese mal, malas costumbres, malos hábitos, es muchísimo más veloz, porque tengo la ayuda, como dices tú, la guianza, ¿verdad? La guianza y la ayuda de otros hermanos que le preguntan y lo ayudan, mira, ¿qué pasó? Exacto, por ejemplo, personas que se sentían deprimidas o tristes porque no tenían las provisiones, entonces dice que ahí se ayudaban unos a otros. En el capítulo 2 del 42 en adelante de Hechos, dice cómo no hacía falta cosas entre ellos porque se ayudaban. Ahora, eso no ocurría en las reuniones de los judíos, no ocurría en las reuniones de los griegos, de los romanos o las reuniones greco-romanas o de otras culturas aparte, ¿verdad? Porque no había un código de bendición, un canon, un mandamiento que seguir. Mientras que Jesús, antes de partir, había hecho dos cosas importantes. Uno, los enseñó a reunirse en casas. Si usted se da cuenta, en los evangelios, Jesucristo iba
a las casas y aprovechaba las oportunidades que los invitaban a comer para compartir la palabra de Así Dios, es, sí, para señor. compartir, para traer desafíos y retos frente a la palabra de Dios a los que ya conocían la palabra de Dios, y para él manifestar su manera de reaccionar, su manera de actuar, la misericordia, la compasión para La sanar, forma de hacer los milagros. la y forma todo de eso. hacer los milagros. Él aprovechaba Sí. esas reuniones en esas casas en donde los habían invitado a comer para manifestar todas estas cosas. Entonces los discípulos ya habían aprendido eso, y también habían aprendido a cómo desafiar a las personas a través de Jesucristo. Cómo partir el pan también aprendieron. Aprendieron cómo partir el pan. Sí. Buenísimo, porque en el partimiento del pan había como algo característico personal de parte de Jesús, y cada uno fue añadiendo su amor, esa dedicación, ese amor con el que Jesús compartía el pan y lo repartía a un lado y al otro lado. Y cuando ellos quedaron ciegos, que él llegó y supieron que era él porque partió el pan. Así ¿Te es. acuerdas? Ahí está en la... Ajá, con un los verso que con está los del ahí. camino de Maús. Exacto. Que Cuando llegaron Jesús a la les casa. habló y les habló y les Sí. habló, y ellos les ardía el corazón cuando escuchaban a Jesús, Sí. de todas las maravillas del Cristo que iba a venir, pero no lograban reconocer que era Él. Y luego lo reconocieron, sus ojos fueron abiertos cuando él partió el pan, partió el pan. en el camino de Maús. Sí, señor. Y ellos eran unas personas que habían estado siempre con los él. discípulos, porque Jesús no solamente estaba con los 12 eran los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero él tenía también discípulos que iban allí, sus reuniones eran numerosas, no solamente habían 12 eran los apóstoles, pero discípulos de Jesús había muchos. De hecho, José de Arimatea fue un discípulo, Nicodemo fue otro discípulo, otro hombre rico que vino de noche a hablar con Jesús. Jesús lo enseñaba en lugares más aparte. Y el guardia también, el guardia que dijo que solamente con una palabra tuya estarán perdonados. También pagano. ¿Cómo que se llama? El centurión. El centurión. El centurión también se le acercó a Jesús. Sí. O sea que Jesús tenía relación con mucha gente. Esto había enseñado a sus discípulos, había enseñado Jesús a relacionarse, a romper las barreras relacionales. Entonces, número 1, la iglesia en las casas rompe las barreras relacionales de una manera más sencilla. También rompe las barreras generacionales. Es más fácil y más sencillo el acercamiento de los adultos con los adolescentes, sí, con los niños, de las mujeres, la relación de las relaciones sanas, limpias, puras, entre hombres y mujeres, y las mujeres no son renegadas, no las obligan a sentarse y a callarse, sino son mujeres que comparten, que también plantan iglesias, que también pastorean, que también su corazón es sensible para el servicio. Es que aquí en la palabra de Dios sale la samaritana que habló con Jesús. Con Jesús. Estuvo hablando, y después la primera que evangelizó fue ella. Y también la primera que evangelizó cuando él murió. María Magdalena. María Magdalena. Una de las primeras que dio las nuevas buenas que él había resucitado. Así es. Vemos que Jesús no prefirió a unos y a otros, ni hizo diferenciaciones entre hombres y mujeres. Ninguno. Para él todos eran iguales. Todos eran iguales. Entonces, en la iglesia, en casas, nosotros podemos trabajar y darnos cuenta de que hombres y mujeres trabajan en unidad, en equipo ministerial, en equipos de trabajo. Lucas entonces pretende inicialmente mostrarnos cómo avanzaba la iglesia casera, cómo avanzaba la iglesia, cómo crecía a través de las casas. En el libro de los Hechos nos damos cuenta, lo que les estábamos diciendo, de que habían personas de diferentes trasfondos, pero también Lucas nos muestra lo siguiente: la fuerza de la oración, el poder de la oración, las señales y los prodigios que seguían a los discípulos del Señor, a los apóstoles del Señor cuando ellos oraban y cuando ellos ministraban, la forma como los creyentes enfrentaban sus crisis, cómo ellos salían adelante, ellos ayunaban y oraban y los cielos se abrían. A la vez también mostraba las cualidades internas de esas nacientes comunidades cristianas, en donde la fortaleza, la edificación, la motivación y la consolidación y la existencia del compañerismo
eran la gran diferencia. En los comienzos de la iglesia, ¿verdad? Los hogares eran esos sitios ideales para encender el fuego de Dios. Y el propósito de este mensaje que nosotros le llevamos en esta hora es que podamos entender que nuestro hogar es un lugar propicio para encender el fuego de Dios. Estamos conscientes de que en este momento tenemos el mejor momento, porque estamos en cuarentena y tenemos el mejor momento, y sabemos que muchas familias no solo quedaron solamente los familiares, los que tienen el vínculo de familia, sino que también hay personas que tienen también junto con ellos personas parientes o personas que no son parientes, pero que están dentro de la casa. Entonces es el mejor momento para encender el fuego de Dios. Es el mejor momento para comenzar a trabajar crisis de cada persona, ayudarles, motivarles, fortalecerles por medio de la oración. La oración del justo es eficaz, dice la palabra. La oración de un hijo de Dios puede mucho, dice la palabra. O sea que los invitamos a que nos podamos reunir en oración cuando hay alguna persona que tenga alguna necesidad especial. La iglesia de Jerusalén comienza con esa comunidad primera que acabamos de hablar del aposento alto, ¿verdad? Esperando al Espíritu Santo. Pero después también vemos que hubo otra casa, una casa muy especial donde se reunían los discípulos. Vamos a buscar en Hechos capítulo 12 del verso 10 en adelante. Hechos 12 del verso 10. Voy. 12 del verso 10 en adelante. Y dice, aquí se desarrolla un evento muy importante. Pedro está preso. Y ahora vamos a ver qué pasa. Verso 10. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Pedro sale de la cárcel a través de un ángel, ¿verdad? Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado, vamos a resaltar el verso 12, habiendo considerado esto, habiéndose dado cuenta de que había sido librado de la cárcel por un ángel que le abrió las puertas, etcétera, dejó dormidos a los guardias, etcétera. Habiendo considerado esto, él llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjese lo que dice, muchos estaban reunidos orando por Pedro y por todas las necesidades de ellos. Entonces, esa casa, fíjense que las iglesias caseras tienen una singularidad y es la oración. La oración es como el mechero de la iglesia casera. Cuando nos reunimos en la casa como iglesia, lo fundamental es poner nuestra confianza en el que todo lo sabe, en el que todo lo puede, en el que puede realmente sostener mi vida, mi alma, y que puede transformar todas las cosas, que se mueve con poder, que puede enviar ángeles para librarnos, como pasó con Pedro, que puede cambiar lo blanco en negro, los tiempos, que trae sanidades, ¿verdad? Poner esa confianza, se desarrolla más rápido la puesta de la confianza del hombre en Dios. Verso 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que así era. Y entonces ellos le decían, es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahí también está otra dama, ¿ves? Ahí estaba María, que era la dueña de la casa, y Rode.
Y se supone que habían otras mujeres, Claro, porque acabamos de claro, leer. Claro, que estaban con las esposas. Exacto, en el capítulo 1, verso 14, que dice que allí estaban, perseveraban en oración con las mujeres. Exacto. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Otra casa que señala, que está registrada en esta crónica del libro de los Hechos, donde se reunían allí, y por la oración vino la liberación de Pedro. Entonces damos gracias al Señor porque nos damos cuenta a través del libro de los Hechos que habían oraciones de poder, fortaleza, que lo que les vengo diciendo, las características de la iglesia casera, donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo en fortaleza, en edificación, en motivación, consolidación y compañerismo, asociación, que es koinonía. Tu necesidad es mi necesidad. Mi hermana, a ti no te falta nada porque nosotros te vamos a ayudar. Sí, Señor. Mi hermano, mi hermana, no podemos dejarlos solos. Ustedes están discutiendo mucho, vamos a conversar cómo se sienten, qué es lo que sucede, cuál es el conflicto que hay entre ustedes. Y entonces podemos nosotros hacer intervenciones en donde podemos traer sanidad. Es mucho más fácil, el ambiente es propicio. Muchos estarán preguntándose, bueno, pero ¿quiénes son los pastores? Inicialmente, en medio de las iglesias caseras, los pastores inicialmente fueron probablemente los discípulos, pero luego el don pastoral iba fluyendo. Pero en muchas casas, los dueños de la casa eran los pastores y en otras no, en otros eran ellos solamente anfitriones. Y entonces le abrían las puertas a la iglesia y de ahí mismo, del seno de la iglesia casera, de ese seno salían los pastores, los evangelistas, porque el Espíritu Santo iba repartiendo los dones con la medida, los maestros, más apóstoles, más profetas, conforme iba el Señor añadiendo y creciendo. De hecho, Pablo es apóstol, pero no fue de los 12. Entonces no podemos decir que no hubo más apóstoles, porque Pablo fue apóstol de Jesucristo. Sí. Entonces fíjense cómo del seno mismo de la iglesia iban saliendo repartiéndose los dones. Él recibió el don del apostolado. Ok, vamos a seguir adelante. Vamos a presumir aquí. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, verso 3. Fíjense, hay otra señal. En Hechos capítulo 8, verso 3, podemos sacar una conclusión de las acciones que tenía Pablo cuando no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. Recordemos que Pablo era Saulo de Tarso. Y Saulo, dice aquí, verso 3, capítulo 8, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos presumir aquí que si él, ¿verdad?, para el momento de antes de su conversión, iba de casa en casa, eran que en varias casas, era que había muchas casas en donde él recibía esas órdenes. Él tenía orden de parte del Sanedrín para él perseguir a los que se reunían en iglesias caseras. Mujeres como hombres. Exactamente. Mujeres y hombres fueron perseguidos, mujeres y hombres fueron puestos presos. Sí, señor. De hecho, hay muchas mujeres que compartieron cárcel con Pablo y que tienen las marcas de esas persecuciones, de esos sufrimientos por causa del evangelio. Entonces, mis amados, hoy quiero estimularles a que podamos entender que trabajar en iglesias caseras, primero, que es un trabajo, que es una manera de vivir, como siempre se los hemos dicho, y en segundo lugar, que es el lugar más propicio para recibir fortaleza, que es el lugar propicio para solucionar conflictos del alma y solucionar conflictos relacionales, que es un lugar propicio en la predicación del evangelio para romper las barreras relacionales y transculturales de otras naciones y también las barreras sociales de diferentes tipos de clases sociales, ricos, pobres, comerciantes, obreros, etcétera, pueden convivir tranquilamente en la iglesia, ser hermanos, compartir, amarse mutuamente y ser amigos. No solamente hermanos, sino amigos. El Señor, el Espíritu Santo va tocando el corazón de unos y de otros y en ese tiempo se va desarrollando una verdadera comunidad eclesiástica. Los dones van a empezar a fluir y todo esto
es una iglesia misional. Todo esto complementa lo que les hemos estado explicando. Vamos a terminar con Hechos capítulo 9, verso 31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y esto comprueba lo que les estoy diciendo. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mis amados y amadas que nos ven en esta hora por aquí, tengan la certeza de que cuando ustedes se reúnen en pos del Evangelio de Jesucristo a compartir las buenas nuevas, como se lo hemos venido diciendo, en oración, oran antes de comenzar a reunirse para hacer apertura a ese momento de reunirse, ¿verdad? Para santificar la reunión. Y romper el aire, ese aire pesado que a veces está en las casas. La atmósfera, romper esa atmósfera. Romper eso con la oración. Exactamente, porque eso no significa que estamos todos felices, a lo mejor, ay, vamos a reunirnos, y entonces el uno está cansado, el otro tiene sueño, el otro dice, ay, mañana, pero qué fastidio. Y cuando vengas a ver, ya pasó estamos la en semana. Diciembre, Ajá. Estamos en el 2021 y bueno. Y no nos hemos reunido. Sí, yo les voy a decir, aquí, nosotros les vamos a decir, mire, la carne no está dispuesta, pero el espíritu sí. Usted tiene que vencer esa carne. Cada uno, cada miembro de la familia, ahorita que estamos en cuarentena, y cada miembro de la iglesia en cualquier parte del mundo, antes de ir a la iglesia, la disposición la tiene que colocar usted, tiene que disponer su corazón. Porque muchas veces, como les digo, tengo sueño, tengo hambre, tengo esto, tengo que... Me duele el cuerpo. Ajá, o te incomodas porque tú querías hacer algo primero, pero entonces, ay, tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, para la iglesia. No, usted tiene que disponer su corazón. Igual sucede en la casa. Vamos a reunirnos, están todos en sus habitaciones o en sus actividades. Vamos a reunirnos entonces. Y el enemigo ataca también. Le te pone mala conducta, mala cosa, y la carne, ¿verdad? Ya va, que me voy a bañar, dice uno. Ajá. No, voy para el baño, dice el otro. Entonces, imagínese. Te pone a ver, tienes que arrancar. Tenemos que arrancar. Tenemos que que arrancar. arrancar. Nos vemos en la sala. Exacto. Hay uno, dos, usted misma arranque sola, que ellos van llegando. Ellos van llegando. Dios lo va a empujar para allá ellos. Y usted con amor, esperando que se establezca a lo largo de las reuniones, de las diferentes reuniones que usted va a hacer, se va a establecer el orden, se conversa de todas las cosas. La próxima vez tenemos que estar todos a la misma hora, vamos a reunirnos. Y se estimulan a las buenas obras. Por eso Pablo decía, estimúlense a las buenas obras. Entonces se comienza con la oración, ¿verdad? Y luego entonces vamos a compartir los alimentos. Tienen que ser normales, tienen que ser espontáneos. No pueden ser, ay, bueno, nadie habla, nadie esto. No, señor, tenemos que ser espontáneos. O caer al bibliazo a la gente. Ajá. Así tampoco. Porque la Biblia dice, la Biblia dice, pero con amor, con paciencia. Y hay que saberla llevar, dice la Biblia. Con tolerancia. Sí, Señor. Tiene que haber allí, en medio de los que están estimulando para abrir la iglesia en la casa, una persona madura, medianamente madura, que es la que va con mucho amor, ¿verdad?, a establecer las maneras, las reglas para reunirnos, la hora, el lugar o de la casa donde se van a reunir, etcétera. Estamos hablando de este tiempo en cuarentena. Igual para cuando sea después, hay una persona madura que dirige la reunión. Entonces tenga la certeza de que cuando usted se reúne así, el Señor va a enviar fortaleza, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Fortaleza, edificación, se rompen los aires, como dice mi esposo. El ambiente cambia después que usted se reúne. Le aseguramos. Y te sientes mejor. El que estaba cansado se le quita el cansancio. El que estaba dolorido se le quitan los dolores. El que tenía sueño se despierta. Todo eso pasa. Todo eso pasa y uno se da cuenta y dice, ay, es verdad, era espiritual. Verdad, como que era ese desánimo. Así que aliéntense, fortalezcanse en tomarla y levántense y fortalezcanse en tomar esa decisión. Vamos a reunirnos en la casa. Vamos a orar. Otros días pueden reunirse solamente a orar, una mañana, una tarde, etcétera, pero coloque su casa para Dios. Dígale a una, dos personas de su casa, díganle al Señor, Señor, levanta los techos de esta casa. Casa es tuya. Esta casa es tuya, como hizo mi esposo un día. Él llegó un día y dijo,
esta casa es del Señor, vamos a reunirnos en la sala, a las 8 nos vemos todos en la sala. Y él solamente lo que hizo fue eso, y eso fue como una orden donde todos mis hijos estaban todavía pequeños, de 14, 11 años, 14. Y un año. Y un bebé de un año. Y inmediatamente todos nos encontramos en la sala, ¿verdad? Bañadito, lavadito y perfumadito. Perfumaditos, arregladitos. Y ahí comenzamos nosotros solitos, la iglesia en nuestra casa. Ya después a la semana siguiente fue otra pareja, la otra semana fue otra persona, fueron otras señoras, fue otra señora. Y así que mi esposo iba invitando, yo iba invitando. Y el Señor fue llenándonos de todo eso. Hoy día ellos están preparados después de 15 años para abrir sus casas y lo están haciendo en este tiempo. Estoy segura que en este tiempo hemos tenido más crecimiento desde el punto de vista externo y más madurez desde el punto de vista interno que en una iglesia tradicional, con las iglesias en casas. Bueno, con esto nos vamos a despedir y les estimulamos a que con valor salgan y pongan disposición, ¿verdad? Como dice mi esposo, salgan de sus habitaciones, salgan. Nos vemos en la sala. Y nos vemos en la sala y conformen con seriedad lo que es la reunión de la iglesia. Les decíamos martes y jueves lo hacemos nosotros, ¿verdad? 2 veces a la semana, pero el resto de la semana ustedes pueden reunirse de diferentes maneras. Unos días se reúnen a adorar, a alabar, pero 2 veces a la semana tienen que hacerlo de una manera formal, con oración, adoración, cánticos, compartir los alimentos, compartir la palabra de Dios y cierran con oración. Así es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que hemos dicho aquí en tu nombre, todos los reciban bien en sus casas, Señor. Yo los bendigo a todos en este momento, en esta despedida por hoy, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda la gloria sea para ti, Señor. Señor, sana nuestra tierra. Te lo pedimos en esta hora, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Dios me los bendiga. Suscríbanse en el canal y compartan estos mensajes para que otros se puedan suscribir. Acuérdense que necesitamos estar en vivo, así que les pedimos que otras personas se puedan suscribir. Chao.